Hola, mi nombre es Israel y hoy explicaremos las respuestas del examen muestra de la guía oficial de la UNAM para la sección de Historia, Área 2. Recuerden ver los videos de las otras áreas y de los otros años, pues pueden venir preguntas muy similares. Comenzamos con las preguntas. Ciencia que se encarga de investigar y sistematizar los acontecimientos más relevantes de la humanidad para comprender los fenómenos sociales del presente. Historia, antropología, sociología o filosofía. Podemos ver que la pregunta es justamente la definición de historia. La historia es esta ciencia del ser humano en el tiempo. Ahora bien, la antropología es la ciencia que estudia los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano, es decir, que es más holística. La sociología es la ciencia que estudia la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas, es decir, que es una ciencia que se propone entender el obrar social interpretando su sentido. Finalmente, la filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Algo importante que hay que recordar de la historia son las fuentes históricas, las cuales se dividen en primarias y en secundarias. Las primarias fueron producidas directamente por los mismos protagonistas de la etapa o periodo histórico que se está investigando. En cuanto a las secundarias, son aquellas que los historiadores han realizado tomando como base las fuentes primarias. Representa uno de los principios básicos de la Ilustración: la razón como instrumento para conocer el mundo, la organización del saber empírico y filosófico, la transición de las ideas científicas a la fe religiosa o el surgimiento del humanismo renacentista. Para responder esta pregunta tenemos que recordar qué es esto de la Ilustración, y la Ilustración viene inscrita en el siglo XVIII, el también llamado Siglo de las Luces. Como antecedente de esto tenemos el surgimiento del humanismo renacentista de los siglos XV y XVI, pero es un antecedente. Ya con la revolución científica del siglo XVII, vamos a tener que se toman las leyes de la naturaleza, es decir, se trata de explicar de mejor manera, de una manera más científica, cómo es que se comporta el mundo, y un ejemplo de esto son las leyes de Newton. A su vez, en términos también de la ciencia, pero sobre todo en cómo se concibe al gobierno, vamos a tener la parte de los derechos naturales y el empirismo con pensadores como John Locke. Este pensamiento científico y sobre todo empírico va a llevar a la razón a un papel central, a ser el instrumento para conocer el mundo. Y esa es justamente la respuesta. Es decir, que no queremos ir de las ideas científicas a la fe religiosa, sino al revés. Tener a la razón como fundamento de las ideas científicas. Durante la Ilustración vamos a tener a muchos pensadores que van a tener una gran influencia. Por ejemplo, vamos a tener a Rousseau con la parte del contractualismo, el famoso contrato social y que el hombre es bueno por naturaleza. También tenemos al barón de Montesquieu, quien en su libro El espíritu de las leyes propone la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Hay otros pensadores como Immanuel Kant, como Voltaire, como Mary Wollstonecraft, en la parte de la economía, los principios del liberalismo económico con la fisiocracia de François Quesnay. Tampoco hay que olvidar a Denis Diderot y a Jean-Le d'Alembert, quienes son los editores de la enciclopedia, este intento de organizar el conocimiento científico de la época. La lucha a favor del liberalismo y el nacionalismo representa la característica de las revoluciones burguesas apoyadas por las clases populares, y nos dan diferentes años. Ahora bien, las revoluciones burguesas de corte liberal y nacionalista se llevan a cabo a lo largo del siglo XIX en Europa. Por ejemplo, las primeras podrían ser las de España y las de los estados italianos en 1820. Luego viene la Revolución de 1830 en Francia, en la que se derroca al rey Borbón Carlos X, y esto va a influir en Bélgica para que se independice de los Países Bajos. En 1848, nuevamente en Francia hay otra revolución, en la que ahora se derroca al rey burgués que se había colocado en 1830 y se instaura la Segunda República Francesa dirigida por Luis Napoleón Bonaparte. En ese mismo año, en 1848, en Austria se dan revueltas nacionalistas, pero las que van a ser más importantes son las que se dan en los estados germánicos e italianos porque eventualmente van a llevar a la unificación. Entonces la opción correcta es la opción A, 1820, 1830 y 1848. Etapa del capitalismo caracterizada por el surgimiento de nuevas potencias en Europa, su expansión a otros territorios y el advenimiento de una fase monopólica. Nacionalismo, liberalismo, imperialismo o socialismo. Cuando hablamos de capitalismo,
potencias y expansión, definitivamente estamos hablando de imperialismo. Ahora, ¿qué es lo que fundamenta esta expansión? Va a ser la industrialización. Las industrias de esa época necesitaban al petróleo como fuente de energía. El cobre era muy necesario para la parte de la electrificación, el hierro con la producción del acero y también otros materiales como el caucho y el algodón. Ahora bien, se producen estos bienes industriales, pero también hay que colocarlos y hay que colocarlos en diferentes mercados, no nada más en el mercado local. Y por ello el dominio de otras zonas del mundo va a ser fundamental, sobre todo porque estas otras zonas, en África y en Asia, van a proveer de grandes mercados en términos de a quién le pueden vender, pero también en términos de insumos, de materias primas. Ahora bien, las potencias europeas fundamentaron su imperialismo en términos del darwinismo social, el racismo, y lo lograron con el uso de nuevas tecnologías que permitían una superioridad militar frente a los pueblos nativos. Finalmente, se repartieron África en la Conferencia de Berlín. La potencia imperialista por excelencia es el Reino Unido, pues tenía dominios en África, en Asia y en América. Por ejemplo, dos de los puertos más importantes a nivel mundial, incluso hoy en día, que son Hong Kong y Singapur, pertenecieron a la corona inglesa. Tampoco hay que olvidar la importancia de Francia, que tenía colonias en África, por ejemplo en la parte norte con Argelia, y también en Asia con la Indochina francesa. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue y las opciones son: creación de la Organización de las Naciones Unidas, formación de dos bloques capitalista y socialista, desintegración del Imperio Austrohúngaro o integración del bloque soviético. La Primera Guerra Mundial tiene lugar entre 1914 y 1918 y termina con la derrota del Imperio Alemán y de sus aliados, las potencias centrales. Esto fue posible por la entrada de los Estados Unidos a la guerra en 1917, que tiene como antecedente el hundimiento de Lusitania en 1915 y finalmente la intercepción del telegrama Zimmermann en 1917. La entrada de los Estados Unidos inclinó la balanza a favor de los aliados, pues en el frente occidental la guerra estaba estancada con la guerra de trincheras, mientras que en el frente oriental habían logrado avanzar mucho en territorio ruso e incluso lograron imponer a Lenin para que sacara a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Ya terminada la guerra en noviembre de 1918, era el tiempo de los tratados de paz. Existía la propuesta del presidente estadounidense Woodrow Wilson con sus 14 puntos, pero los franceses y los ingleses los consideraron muy idealistas. Por ejemplo, proponía diplomacia abierta, libre navegación, cuestiones que los franceses y los ingleses no estaban dispuestos a aceptar frente a los alemanes que habían causado muchos daños. Aún así, aceptaron algunos puntos como la autodeterminación de los pueblos y la creación de la Sociedad de Naciones para fomentar la paz. La Organización de las Naciones Unidas viene hasta la Segunda Guerra Mundial. En donde sí castigaron a las potencias centrales fue con la desintegración de los imperios alemán, austrohúngaro y otomano, además de que los alemanes ya habían desintegrado al imperio ruso. Esto permitió la creación de nuevos estados europeos. Además, en el Tratado de Versalles se le impusieron a Alemania fuertes sanciones económicas en términos de las reparaciones de guerra, y también se le obligó a reducir su fuerza militar, lo que generó resentimiento y eventualmente una gran crisis inflacionaria. Tampoco hay que olvidar que los Estados Unidos se establecieron como una gran potencia militar y económica, dado que ellos no habían sufrido de los estragos de la guerra en su propio territorio, por lo que se fortaleció su industria y pudieron ayudar a la recuperación económica de Europa a la vez que exportaban sus productos. Entonces la opción correcta es la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Si llegan a preguntar cuáles son los tratados con los que termina la Primera Guerra Mundial, son el de Versalles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon y Sèvres. El colapso del orden económico internacional y del patrón oro, conocido como crisis del 29, inició con la quiebra financiera de Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Alemania o Francia. Cuando hablamos de la crisis del 29, hablamos definitivamente de los Estados Unidos, y tiene su origen con los llamados locos años 20, en donde teníamos un uso extendido del mercado accionario. Pasaba que las acciones de las empresas crecían en valor y por lo tanto todos creían que este crecimiento iba a continuar, lo que es la especulación. Además, el crecimiento importante de la industria a partir de la Primera Guerra Mundial generó sobreproducción, en tanto que también las personas hacían uso excesivo del crédito para consumir estos bienes de consumo e incluso para utilizarlo en el mercado accionario. Ahora bien,
El valor de las acciones no puede crecer indefinidamente y eventualmente se va a dar una caída, una corrección. Y esto pasó en octubre de 1929, la caída de la bolsa en el conocido Jueves Negro. Esta crisis financiera se va a convertir en una crisis económica, pues los bancos habían dado créditos para comprar las acciones que acababan de perder su valor. Esta caída importante de la actividad económica se conoció como la Gran Depresión de los años 30 y se vio representada por el desempleo generalizado. Una crisis de este tamaño no se va a quedar únicamente en los Estados Unidos, sino que se va a exportar a otros países, y en donde va a tener más importancia es en Europa. Por ejemplo, en Alemania ya habían tenido la crisis por la hiperinflación en los años 20, además de la inestabilidad política y el gran resentimiento por las restricciones por el Tratado de Versalles. Si a esto le sumamos el desempleo generado por esta crisis importada desde los Estados Unidos, se juntan todos los ingredientes para el fortalecimiento del totalitarismo. Totalitarismo ejemplificado por el nacionalsocialismo de Hitler. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia D, se acordó la desmilitarización de Alemania y su división en 4 zonas de ocupación. Y las opciones son Yalta, Casablanca, Potsdam o Teherán. Para contestar esta pregunta hay que recordar cuáles fueron las principales conferencias durante la Segunda Guerra Mundial, y con principales son aquellas en las que estén incluidos los líderes más importantes. La primera de ellas es la Conferencia de Casablanca de 1943, en donde se reúne Churchill del Reino Unido, Roosevelt de los Estados Unidos y por parte de la Francia Libre los generales de Gaulle y Giraud. Lo que se acuerda en esa conferencia es iniciar con la invasión de Italia, a la vez que se tiene que apoyar aún más a la Unión Soviética, que en esos momentos estaba en la etapa más crítica de la guerra. La siguiente conferencia es la Conferencia de Teherán a finales de 1943 y ya es una conferencia de los 3 grandes, pues están Stalin de la Unión Soviética, Churchill del Reino Unido y Roosevelt de los Estados Unidos. En ella se acuerda el desembarco en Francia para poder abrir el frente occidental, lo que será la Operación Overlord y llevará al día D. También se comienza con la planeación de la Organización de las Naciones Unidas y se establece que la Unión Soviética le declarará la guerra a Japón. La siguiente conferencia de los 3 grandes es la Conferencia de Yalta en febrero de 1945, a pocos meses de terminar la guerra, pues esta termina en mayo de 1945. En ella se establece la desmilitarización, desnazificación y la división de Alemania en 4 zonas de ocupación: la zona soviética, estadounidense, inglesa y francesa. Por lo tanto, esta es la opción correcta. La última conferencia de los 3 grandes es la Conferencia de Potsdam en julio de 1945. Potsdam está a las afueras de Berlín, ya se terminó la guerra. En esta conferencia hay 2 relevos importantes. Clement Attlee es ahora el nuevo primer ministro del Reino Unido, y en el caso del presidente de los Estados Unidos es Harry Truman tras la muerte de Roosevelt. Entre los acuerdos de esta conferencia está el restablecimiento y reajuste de fronteras en Europa, un reajuste que favorece a la Unión Soviética, que empezaba a desconfiar de sus aliados. También se establece la persecución de criminales de guerra, lo que se convertirá en los juicios de Nuremberg. Y finalmente, más detalles sobre la ocupación de Alemania. Periodo de luchas políticas, diplomáticas, ideológicas y de enfrentamientos indirectos entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América. Las opciones son luchas de liberación nacional, Guerra Fría, era neoliberal o neoimperialismo nacionalista. Cuando hablamos de esta confrontación ideológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos sin que haya un enfrentamiento militar directo, hablamos de la Guerra Fría. La Guerra Fría tiene lugar entre 1947, que se establece la doctrina Truman, esto de contener la expansión del comunismo, y 1991, que es cuando se desintegra la Unión Soviética. Si bien no hubo un enfrentamiento militar directo, dado que ello llevaría a la destrucción mutua asegurada, se llevaron a cabo muchos enfrentamientos indirectos, las famosas guerras subsidiarias o proxy wars. El objetivo de estas guerras era mantener el control e incluso ampliar sus esferas de influencia. Entre las más importantes podemos hablar de la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Afganistán. Ahora bien, muchas de las luchas de liberación nacional se llevaron a cabo durante la Guerra Fría, por ejemplo la independencia de la India o las luchas de liberación de muchas de las naciones africanas. Otro evento importante durante la Guerra Fría fue el conflicto árabe-israelí.
Del lado derecho les presento una lista con muchos acontecimientos importantes durante la época, pero hay que destacar uno, la crisis de los misiles en octubre de 1962, el momento en el que el mundo estuvo más cerca de la destrucción. Países asiáticos que se independizaron a mediados del siglo XX. Y las opciones son India e Irán, Timor y Angola, Kenia e Irak o el Congo y Siria. Esta pregunta se puede responder únicamente pensando en la geografía, en donde la única opción con ambos países asiáticos es India e Irán. La independencia de la India se da en 1947, a través de la no violencia con la desobediencia civil de Mahatma Gandhi. Por otro lado, la independencia de Irán se garantiza desde la Conferencia de Teherán de 1943. Aunque uno de los aspectos más importantes de la historia de Irán en el siglo XX es la Revolución iraní de 1979, en la que se derroca al Shah y se impone el gobierno de carácter religioso del ayatolá. Son causas de la caída del bloque soviético, y las opciones son crisis de sobreproducción como efecto de los planes quinquenales y el control político a través del Partido Comunista, enormes presupuestos militares por la Guerra Fría y predominio de los estados burocráticos corruptos, política autárquica que buscaba el abastecimiento de la población sin depender del mercado externo y predominio de la dictadura del proletariado, o el fracaso en la batalla del trigo para lograr la autosuficiencia y efectos de la Carta del Laboro que acentuó la intervención estatal en la economía. Cuando vemos las opciones, vemos que, por ejemplo, los planes quinquenales y el control del Partido Comunista son importantes en la historia de la Unión Soviética, pero más en el periodo de Stalin, y Stalin murió en 1953, en tanto que la caída del bloque soviético se da en 1991. La política autárquica del abastecimiento de la población, no depender del mercado externo, también es parte del fundamento del gobierno de la Unión Soviética. Pero lo más importante que hay que recordar es lo que fundamentó, digamos, de alguna manera la Guerra Fría. Esta confrontación en términos del desarrollo y la innovación científica y tecnológica que se vio expresada en dos áreas, la carrera armamentista y la carrera espacial. Por un lado eran las armas nucleares, a ver quién desarrollaba la mejor, la que destruyera más y a ver quién tenía más. Y por el otro lado, con la carrera espacial, era quién desarrollaba primero los satélites, quién hacía llegar el primer perro a la primera persona o el primer alunizaje. Esto consume una gran cantidad de recursos que, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, se le quitaban a la población y esto empieza a generar mucho descontento. Además de que un estado de economía centralizada es un estado altamente burocrático en donde además se da el riesgo de la corrupción y en el caso de la Unión Soviética era un problema evidente. En ese caso vamos a ver que una caída ya directa del bloque soviético, una causa de la caída del bloque soviético, van a ser los enormes presupuestos militares y el predominio de estados burocráticos corruptos. Si hay que mencionar cuáles fueron los sucesos que llevan a la disolución del bloque socialista, primero son estos problemas económicos y sociales que llevan a protestas. Además, la iniciativa de defensa estratégica en los Estados Unidos, que plantea un reto en términos tecnológicos y económicos para la Unión Soviética que no pueden llevar a cabo. De igual forma, el gobierno de Mikhail Gorbachev lleva a cabo dos reformas, el Glasnost y la Perestroika, una en términos políticos y otra en términos económicos. En lo político se va a permitir una mayor apertura, lo que va a llevar a la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y que va a desencadenar una serie de eventos en Europa del Este y también en las propias repúblicas soviéticas que va a llevar a la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Terminamos con las preguntas de historia universal y comenzamos con las preguntas de historia de México. La principal actividad económica de los pueblos de Mesoamérica fue y las opciones son caza, pesca, agricultura o recolección. Recordemos que las grandes culturas mesoamericanas como la cultura olmeca, maya, zapoteca, mixteca, purépecha y azteca o mexica son todas culturas sedentarias. Y eso va a hacer que su principal actividad económica sea la agricultura. ¿Por qué? Porque la caza y la recolección pertenecen, digamos, más a culturas nómadas. Un ejemplo de una cultura nómada serían los chichimecas en el norte, en la región de Aridoamérica. Ahora bien, algunos de los cultivos principales serían definitivamente el maíz, el frijol, la calabaza
y el chile, y para su cultivo se utilizaba la coa y el azadón de madera. Ordena cronológicamente los acontecimientos que corresponden a la etapa de organización de la independencia de la Nueva España. Y los eventos que nos ponen son la creación de la Junta de Zitácuaro, la instalación del Congreso de Chilpancingo, el comienzo de la primera campaña de Morelos y la constitución de Apatzingán. Todos estos eventos están inscritos en la etapa de organización de la independencia, que es encabezada por José María Morelos y Pavón, y va de los años 1811 a 1815. Hay otras etapas, por ejemplo, el inicio es encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y va de 1810 a 1811. Después viene la etapa de organización que ya mencioné, posteriormente la etapa de resistencia que va de 1815 a 1821 con personajes como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina, y finalmente la etapa de consumación en 1821 cuando se unen las fuerzas de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide y forman el ejército trigarante. Ya respecto a los acontecimientos que nos presentan, vemos que el primero es el comienzo de la primera campaña de Morelos, que de hecho es un encargo del cura Hidalgo quien le pide a Morelos que tome el puerto de Acapulco, un puerto muy importante dado que era la conexión con otra región muy importante para el Imperio Español, las Filipinas, y esto se da en 1810. Posteriormente, en 1811 se da la creación de la Junta de Zitácuaro. Es ahí cuando viene toda la parte de la redacción de sentimientos de la nación, y de hecho se va a leer por primera vez en la instalación del Congreso de Chilpancingo. Esto en el año de 1813. Finalmente, este Congreso va a redactar el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la Constitución de Apatzingán, que se promulga en octubre de 1814. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Primera intervención francesa, Constitución de 1824, Independencia de Texas y Reforma de Gómez Farías. Vemos que todos estos eventos ya están inscritos en el México independiente. Y México inicia su vida independiente con el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Este imperio va a ser derrocado por el Plan de Casamata en 1823 y se da la promulgación de la Constitución de 1824. A pesar de ya tener una constitución, se siguen planteando reformas, como la que va a ser la de Gómez Farías en 1833 y que es un preámbulo a lo que serán las leyes de reforma en 1857. Ahora bien, sigue habiendo inestabilidad política y se va a dar una nueva constitución, la Constitución de 1836, las famosas 7 leyes, que van a hacer que México sea un país centralista, y esto va a hacer que los territorios más lejanos como el de Texas se independicen. Un evento importante que hay que recordar de esta independencia de Texas es la Batalla del Álamo y la Batalla de San Jacinto. Finalmente, con todo el desorden que se vivía al interior del país, se van a generar las excusas para que Francia nos invada. La primera intervención francesa, también conocida como la Guerra de los Pasteles, de 1838 a 1839. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. La creación de la Cámara de Senadores, la prohibición de las manifestaciones públicas del culto religioso y la inauguración de la línea del ferrocarril México-Veracruz fueron características del gobierno de, y las opciones son Benito Juárez García, Porfirio Díaz Mori, Félix María Zuluaga o Sebastián Lerdo de Tejada. El inicio de la construcción del ferrocarril México-Veracruz y en específico el tramo que va de la Ciudad de México a Puebla se llevó a cabo durante el gobierno de Benito Juárez, pero es hasta el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada que ya se inaugura toda la línea, de la Ciudad de México a Veracruz. De igual forma, la propuesta de restablecer la Cámara de Senadores se da en el gobierno de Juárez. Sin embargo, es con Sebastián Lerdo de Tejada en 1874 que finalmente se lleva a cabo. Por último, la prohibición de las manifestaciones públicas del culto religioso, algo que estaba inscrito en las leyes de reforma, se eleva a rango constitucional con Sebastián Lerdo de Tejada. Filosofía política que sustentó al gobierno de Porfirio Díaz. Y las opciones son socialismo, positivismo, idealismo o anarquismo. Hay que recordar que el socialismo es esta corriente ideológica que critica las condiciones sociales del capitalismo y que busca que la sociedad posea y controle democráticamente los medios de producción. Ahora bien, definitivamente esto no fue una de las corrientes ideológicas que sustentaran al porfirismo. Lo que va a pasar es el positivismo. El positivismo había llegado a México desde Gavino Barreda en el gobierno de Benito Juárez, y es esta corriente filosófica que trata de que todo se explique a través de la ciencia.
El positivismo surge en Francia en la primera mitad del siglo XIX con Augusto Comte. Ya en el gobierno de Porfirio Díaz vamos a ver que gran parte de su gabinete sigue estas ideas del positivismo, y es por ello que se conocen como los científicos. Ejemplo de ellos son José Limantour en la parte de Hacienda y Justo Sierra en la educación, que además es uno de los promotores de la creación de la UNAM. Por lo tanto, la opción correcta es positivismo. Uno de los profundos cambios económicos que incluyó la Constitución de 1917 fue, y las opciones son, el papel rector del Estado en el proceso económico, la gestión económica en manos de la iniciativa privada, la exclusión del Estado en la producción industrial o el apoyo estatal a las inversiones extranjeras en el país. La Constitución de 1917 es el gran resultado de la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana justamente inició por la oposición al gobierno de Porfirio Díaz. Durante el porfiriato se había dado un gran apoyo estatal a las inversiones extranjeras en el país, de tal forma que incluso se apoyaba la represión de huelgas como las que fueron de Río Blanco y de Cananea. También se daba la gestión económica en manos de la iniciativa privada, y por lo tanto no queremos que eso se repita. Lo que va a buscar la Constitución de 1917 es que el Estado tome un papel rector en el proceso económico. Ahora bien, ¿cómo se va a dar esto? Esto se va a dar con el conocido capítulo económico de la parte dogmática de la Constitución, en donde tenemos al artículo 25 que habla de la repartición justa de la riqueza, el artículo 26 con la planeación del crecimiento de la nación, el 27 con la propiedad de tierras y aguas del territorio nacional, que por ejemplo va a permitir la protección de recursos clave como el petróleo, y finalmente el artículo 28 que habla de la exclusividad de la nación en áreas estratégicas, como sería el control del Banco Central. Por lo tanto, la opción correcta es el papel rector del Estado en el proceso económico. Presidente que creó la Secretaría de Educación Pública, y las opciones son Lázaro Cárdenas, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza o Victoriano Huerta. Cuando hablamos de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, estamos hablando del trabajo de José Vasconcelos en 1921. José Vasconcelos había sido incluso rector de la Universidad Nacional. En términos del periodo presidencial en el que esto se lleva a cabo, vemos los diferentes periodos para los presidentes que nos colocan, y en el caso de Álvaro Obregón es de 1920 a 1920. Durante su gobierno también se llevaron a cabo otros eventos importantes. Por ejemplo, los tratados de Bucareli de 1923, con los cuales los Estados Unidos reconocen al gobierno de Obregón, obviamente con algunas condiciones. Hacia el final de su periodo se lleva a cabo la rebelión de la Huertista, en la que el expresidente interino Adolfo de la Huerta se opone a la imposición de Plutarco Elías Calles como candidato a la presidencia de Álvaro Obregón. Se considera al general Lázaro Cárdenas el creador del Estado mexicano. ¿Por qué? Y las opciones son: fundó el PRM con los sectores obrero, campesino, militar y popular. Prohibió los partidos de derecha y religiosos. Influyó en la política de los 3 sexenios que lo sucedieron, o limitó la participación política de las órdenes religiosas. Cuando hablamos de Lázaro Cárdenas, tenemos que hablar del Plan Sexenal, este programa de gobierno que guió al sexenio cardenista, y en el cual se establece una intervención del gobierno para cumplir con las demandas económicas y sociales de la revolución, por ejemplo en el ámbito agrario, industrial, sindical y educativo. Algo muy importante es que para lograrlo se funda el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, sucesor del PNR y antecesor del PRI, en donde se agrupan los sectores obrero, campesino, militar y popular. Es por ello que esta es la opción correcta. Ahora bien, ¿prohibió los partidos de derecha y religioso? No. De hecho, en 1939, justamente durante su sexenio, se funda el Partido Acción Nacional, que es de derecha. En cuanto a las otras opciones, que influyó en la política de los 3 sexenios que lo sucedieron y que limitó la participación política de las órdenes religiosas, podríamos decir que son características de Plutarco Elías Calles, a quien de hecho Cárdenas exilia. En el primer caso de influir en la política de los 3 presidentes que lo sucedieron, estaríamos hablando del Maximato, este periodo que va de 1928 a 1934. Y en donde están los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. En cuanto a los conflictos con las órdenes religiosas, estaríamos hablando de las causas de la Guerra Cristera.
La principal característica económica del gobierno de Manuel Ávila Camacho fue, y las opciones son, la sustitución de importaciones, el apoyo a los reclamos sindicales, el equilibrio de la balanza comercial o la expansión del mercado externo. El sexenio de Manuel Ávila Camacho va de 1940 a 1946 y está basado en lo que se conoce como la política de unidad nacional. En términos económicos, está inscrito dentro de lo que se conoce como el milagro mexicano, y en específico en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el cual está fundamentado en el desarrollo de la industria a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. Ahora bien, en términos de las otras opciones, el apoyo a los reclamos sindicales no es una opción, dado que incluso existían los llamados líderes sindicales charros que en vez de apoyar a sus agremiados, apoyaban al gobierno. En cuanto al equilibrio de la balanza comercial, vamos a ver que esto se da en mayor medida durante el desarrollo estabilizador, de 1954 a 1970. Finalmente, la expansión del mercado externo sería una característica del neoliberalismo, que busca incluir a México en la globalización. El resultado de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en México se manifiesta en él, y las opciones son: fortalecimiento de la clase media, libre tránsito de trabajadores migratorios, aumento del empleo para el proletariado o beneficio a un pequeño grupo de empresas. El TLC, también conocido como Telecán, NAFTA o ALENA, busca una mayor integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá, de tal forma que se pueda construir un bloque económico que sea competitivo frente a los mercados asiáticos y europeo. Uno de los sectores que se van a ver mayormente impactados es el de la manufactura, en donde las empresas de Estados Unidos van a construir sus centros de manufactura en la frontera. Justamente del lado de México se van a tener las maquilas y del lado de Estados Unidos los corporativos. Si bien tener las maquiladoras en México van a promover un aumento del empleo para el proletariado, va a ser únicamente para quienes vivan o estén en esa zona, y en cambio, otros sectores como el agrícola se van a ver sumamente desfavorecidos. Además, no se va a permitir el libre tránsito de trabajadores. Siempre ha habido un problema migratorio entre México y Estados Unidos. A pesar de ello, en teoría se buscaba el fortalecimiento de todas las clases sociales. Ya en la práctica veremos que esto no sucede, sino que se da un beneficio a un pequeño grupo de empresas, lo que nos lleva a que esa sea la opción correcta. Esas fueron todas las preguntas. Espero que las respuestas les hayan sido útiles. No olviden que si quieren profundizar más en muchos de estos temas, tengo una lista de reproducción dedicada a historia. Muchas gracias por su atención. Les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en el siguiente video.